Y hoy quiero hablarles sobre algo que preparé. Entonces, la palabra le puse, escoge ya. Decirle al que tenés al lado, escoge ya. Elegí ya, en argentino. ¿Saben? Dios reubica todas las cosas y alinea las cosas a su debido momento y según el propósito de Él, ¿no? Nadie permanece donde comenzó. Si vemos la vida de los personajes bíblicos, como la vida de José, él pasó del pozo donde lo empujaron sus hermanos a ser gobernador en un palacio. David de ser pastor a ser rey de Israel, ¿no? Y Esther de ser huérfano a la reina. Pablo de ser perseguidor de los cristianos a apóstol de una nueva generación, sí, a los gentiles. Amén, ¿me siguen? Y ese reposicionamiento no es meramente geográfico o social, sino que es vocacional y espiritual. Es Dios tomando la historia de una persona y ajustándola al diseño suyo. ¿Amén? O sea que cada uno de los que estamos aquí tenemos un diseño de Dios. Y como dice la palabra rectora, ¿no?, de ser peregrinos, el Señor nos llamó a ser peregrinos, ¿no? ¿Sí? Y el peregrino no controla la ruta, solo guarda el corazón. Decí conmigo, guarda el corazón. Quien peregrina no corre, no evita, no improvisa en el proceso. Sigue, persevera, escucha. El peregrino aprende a soltar y a recibir porque en el camino tiene varias estaciones. Estaciones de silencio, estaciones de prueba, estaciones de espera, estaciones de respuesta. Cada estación nos prepara para la siguiente. ¿No es así? Y es así. Las transiciones son periodos, tienen unos periodos, ¿no?, entre medio. Y estos vienen acompañados de agitaciones, ajustes, de cambios. Siempre el peregrino va cambiando. La persona que está en Cristo va cambiando a mejor, a parecerse a una persona, a morir a una naturaleza vieja, adámica de nosotros mismos y a renacer en una naturaleza que es la naturaleza de Cristo. Sí, y quiero hoy hablarte justamente sobre que hoy vamos a tener que elegir. Y hoy el Señor me hablaba justamente sobre esto, ¿no? Hace un tiempo se inauguró una escultura en una plaza principal, y al lado de esta escultura hicieron otra escultura. Había dos esculturas, una con las manos abiertas que transmitía paz, amor y entrega, y esta fue asociada a la persona de Jesús. Decí conmigo, Jesús. Y del otro lado había una figura firme, con una mirada intensa que parecía prometer poder y éxito. Los artistas dijeron que representaban a Baal, el símbolo del deseo, de la ambición, de la fuerza, de la conquista. Y entre ambas figuras, justamente en medio, había un espejo. No había una espada, no había una línea divisoria, había un espejo. Un espejo. Cada persona que pasaba entre medio de estas dos se veía exactamente en el centro. Al principio la gente empezó a tomarse fotos, luego comenzaron las preguntas, porque la escultura no preguntaba a quién admiraba, sino que preguntaba de qué se alimentaba la persona que pasaba, ¿no? De una figura o de la otra. No preguntaba a quién le cantaba, sino que le preguntaban qué práctica hacía, la de una o la de otra. Y con el tiempo la gente fue entendiendo, y esto fue inquietante. Bájame un poquito acá. Fue inquietante. El centro lo ocupaba, ¿sí?, quien decidía en el corazón la persona, ¿sí? El centro no lo ocupaba ni Cristo ni Baal, sino lo ocupaba el espejo. La persona que estaba reflejándose en el espejo, y era la persona quien decidía quién ocupase ese centro, ¿sí? Y el espejo nunca mentía. Y hoy quiero hablarte de ese centro. Hoy quiero hablarte de ese espejo. Primera de Reyes 18:21 dice así. Vamos a buscarlo. Primera de Reyes 18:21. Es una palabra que a mí me encanta personalmente. Y es una de las historias más lindas de la Biblia. Y habla y dice así. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Decí conmigo, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Y Elías dijo: si el Señor es Dios,
síganlo a él. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Y quiero explicarte un poco de lo que está pasando aquí. El gobierno de este periodo estaba dividido en dos, en el reino del norte y el reino del sur. Estaba bajo el reinado de Acab, ¿sí? Acab y su mujer llamada Jezabel, ¿sí? Y lo más extraño de esto era que ellos no habían abolido el culto a Dios, al Dios de Israel. Simplemente habían añadido al Dios de Israel, habían añadido el culto a Baal. Y lo peor que puede pasar es cuando agregas algo absolutamente que no tiene nada que ver a lo que estás creyendo, ¿sí? Algo añadido. Y la estrategia maligna era astuta, ¿sí? Era buena, porque no quitaron a Dios de Israel, sino que añadieron a un Dios, le dieron otras cosas para creer. Y eso genera neutralidad, decí conmigo, neutralidad. Así que en un momento ellos se encontraron que no sabían en qué creer, no sabían en quién confiar. En un momento estaban orando al Dios de Israel, en otro momento a Baal, en otro momento de nuevo al Dios de Israel. Y saben, y la cosa es más sorprendente, es que hoy en día nos está pasando esto. Que algunos creen en Baal, otros creen en Dios, otros festejan carnaval como si no pasara nada, otros, bueno, vamos a mandarlos a la rúa a los niños, ¿no? Y es como que no pasa nada, ¿no? Y en realidad no tenemos todavía bien definido a qué Dios servimos y por qué servimos a Dios. Pero hoy me gustaría que esto te quede claro. Hay gente que tiene fe en Cristo, pero también tiene fe en otras cosas. Podría hablar de cantidades de cosas espirituales porque hoy nos creemos que somos la generación de espirituales, ¿no? Y que sobre todo tenemos que respetar a todos los demás y todas las cosas que creen. Y es así, a todos tenemos que respetar, pero no todas estas cosas nos las tenemos que comer. Y a veces me encuentro gente que dice, ¿saben? Yo creo en Dios, pero también creo en el horóscopo. Y le preguntás, ¿de qué signo sos? Ah, yo soy de Aries, ay, yo soy de Piscis, ay, ¿no? Y es como que es algo raro esto, ¿no? De preguntarte de qué signo sos y que me digas, no, yo soy de Piscis, no. Porque en realidad tendríamos que nuestra cultura cristiana nos debería impedir, y por ahí puedo parecer un poco patriarcal en esto, pero no lo soy. Simplemente estoy siguiendo lo que Elías está diciendo. Hey, si crees en Baal, cree en Baal. Él será tu Dios, el verdadero Dios. Ahora, si crees en Dios, que sea Él el verdadero Dios. No andes en cosas intermedias, ¿no? A eso se refería. Y nos encontramos buscando herramientas en un montón de lugares y muchas veces estamos perdidos, ¿no? Y lo que me encanta de Elías es que él viene y dice, déjame decirte que tenés que elegir a quién vas a servir, ¿no? Y quiero contarte que en aquella época, cuando Elías hizo esto, era porque había 3 años de sequía. Estaban pasando una sequía impresionante. Y Baal justamente era el dios de la cosecha. Baal supuestamente era el dios de la lluvia. Y durante 3 años hubo sequía. Entonces él estaban diciendo, hey, elijan, ¿quieren a Baal? Entonces sigan orándole a Baal. Pero ¿cuánto tiempo más se van a quedar sin lluvia? ¿Cuánto tiempo más van a quedarse sin cosecha? O entonces elijan al Dios de Israel. En otras palabras estaba diciendo, entonces verán que la lluvia caerá del cielo, verán fuego descender del cielo, tendrán cosechas extraordinarias, verán milagros extraordinarios, o simplemente se quedarán donde están. ¿Y quién digamos, se queda en la neutralidad? Por inercia ya eligió. ¿Saben esto? Que realmente quien se queda en la neutralidad, en el medio, ya eligió, él ya eligió. Entonces tenemos que saber qué vamos a hacer. La neutralidad es una decisión disfrazada. No decidir por Dios no significa que no cambie, significa que otras cosas van a ocupar el lugar de Dios. El corazón humanitario siempre tiene un centro. Siempre. Si no lo llenan de la verdad de Cristo, será llena de la cultura, del ego o del deseo de este mundo. La neutralidad no mantiene el terreno vacío, lo pone disponible para otra cosa. Eso es lo que hace la neutralidad. La neutralidad prolonga la indecisión hasta que se vuelve costumbre. Y procrastinamos. Cuando alguien dice, no, todavía no estoy listo, ¿no te suena? No, más adelante. No estoy preparado todavía para seguir a Dios. Yo creo que todavía no tengo el corazón listo.
lo que está enseñándole justamente a su corazón es a postergar, decí conmigo postergar. Y el que posterga pierde, ¿Saben que aquellos que son neutrales evitan el conflicto, pero también evitan el crecimiento? No, yo me mantengo neutral para no pelear, Y una persona neutral, ¿saben que decidir por Dios implica cambios, renuncia, confrontación interna, externa, transformación, muerte a uno mismo, a los deseos de uno mismo para que la vida de Cristo sea manifestada a través de nosotros? La neutralidad evita la incomodidad, pero también evita la madurez. Quien es neutral no madura, se mantiene siempre ahí. Es como querer resultados sin compromiso. Si no tenés compromiso en diferentes áreas no vas a tener resultados, los resultados que estás esperando. Y Dios no busca espectadores. Y el problema de la neutralidad es que nos deja como espectadores, ¿sí? Nos hace evitar el llamado de Dios. No es odio, no es persecución, es indiferencia. Y la indiferencia enfría el corazón. Decile que tenés al lado, indiferencia enfría el corazón. La neutralidad parece paz, pero muchas veces se ve envuelta de miedo como una buena imagen, pero decidir por Dios es una buena decisión, ¿saben? Es la mejor decisión que hoy podés tomar, decidirte por Dios. El ser neutral, mantenerse en la neutralidad, es no ser responsable. En fin, nos tenemos que posicionar. Hoy nos tenemos que posicionar. Fíjense, Adán. El diablo, ¿en qué se preocupó? En hacerlo caer. ¿Y en qué más? En hacerle perder la comunión con Dios, en destruir la relación. El diablo se preocupa continuamente en hacernos destruir la relación con Dios, en sabotear nuestro altar, nuestra intimidad con Dios. Él se preocupa de alejarte, de confundirte, de distorsiona la realidad continuamente. Y nosotros vivimos hablando de una transición de carácter que es necesaria hoy en día tomar, ¿sí? Y para esto es necesario hacernos responsables de cómo realmente estamos, de cómo realmente está mi interior, ¿no? Y ahora quiero que traigamos la responsabilidad a nuestras casas. ¿Qué estás metiendo en tu casa? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás poniendo delante de tus hijos? ¿Cuál es la fe que estás manifestando? ¿Dónde está depositada tu fe? Porque puedo hablar de Baal, pero también puedo hablar de aquellos de donde la fe está puesta, ¿sí? Y muchas veces hace que esta fe, que no sea una fe hacia Dios, nos hace dividir, ¿sí? Venimos los domingos a la iglesia, escuchamos un buen mensaje, y no porque lo doy yo, lleno de esperanza, salís lleno de fe, de poder, pero llegás el lunes y empezás a consumir otras cosas, ¿no? Ponés la razón por encima de Dios, la lógica por encima de Dios, de lo extraordinario de lo que Dios tiene para nosotros. Y esa es la gran cuestión, que cuando nos mantenemos neutrales, cojeamos, ¿sí? Caminamos cojos, ¿sí? Y cuando cogemos no llegamos a ningún lugar. Necesitamos posicionarnos. La herramienta más poderosa del diablo es colocarnos duda. Y la duda hace que nosotros nos dividamos. Dios nos dice de un momento a otro: voy a proveer, confía en mí, vas a llegar a la meta, te quitaré la ansiedad, te quitaré el estrés, te voy a sanar, voy a hacer que puedas vencer la falta de autocontrol. ¿Y saben lo que hacemos muchas veces? Buscamos en otros sitios, buscamos en sitios equivocados y movemos la fe que debería estar puesta en Dios y la ponemos en otro sitio. ¿Saben? La sequía no comenzó en aquel tiempo, la sequía no comenzó por la meteorología, comenzó por dónde estaba posicionado el corazón del pueblo. A veces no estamos cosechando porque la sequía está dentro de nosotros, simplemente porque estamos secos dentro. No hay lluvia alrededor nuestro o las cosas no suceden porque nosotros dentro estamos secos. Aquí dentro.
Y Dios nos está diciendo, voy a obrar, pero dentro estamos viviendo una sequía con nuestra fe impresionante, estamos divididos. Entramos a TikTok y vemos los lives y están la gente que te lee el futuro con las cartas, la adivinación. Y nada es gratis, tenés que pagar y le mandás Rosita para que te diga, ay, a ver, el 1 de marzo que va a salir. Y encima tenés que pagar. Y a mí, yo la verdad a veces no puedo creer que haya gente que escuche la predicación y minutos después quieran que le adivinen el futuro. Mientras no te posiciones va a haber sequía. La sequía va a continuar. Primera de Reyes 18:21 dice, ¿hasta cuándo claudicarán? ¿Hasta cuándo se van a mantener así? Y es terrible, ¿no? La palabra hebrea es que traducía claudicarán es poshim, ¿sí? ¿Hasta cuándo van a seguir dudando? Que es dudar, poshim, dudar, la palabra poshim del verbo pasar, ¿sí? O sea, significa de hasta cuándo van a seguir cojeando, saltar de un lado a otro, andar inestablemente. Elías le dice, ¿hasta cuándo van a estar inestables así? ¿Hasta cuándo van a estar entre la iglesia y el mundo, como rey mundo? O el mundo, porque ahí tenemos un rey mundo, no lo vamos a ver. No es una duda intelectual, es inestabilidad espiritual, es alguien que quiere estar con Dios, pero también quiere estar con Baal. ¿Se entiende? Le cuesta dejar el mundo. A mí me encanta el mundo. Voy a la iglesia el domingo, pero yo del lunes a sábado le adoro a Baal. Pero el domingo, alabaré, alabaré, alabaré. No caminan firmes, cojean. Versículo 26 en adelante dice, así que los profetas tomaron el toro. Y acá vemos Elías diciéndole, ahora les va a tocar a ustedes. Armen el altar y vamos a ver qué hace tu Dios. Versículo 26 estaba Elías enfrentándose a los profetas de Baal. A 450 profetas de Baal más 400 otros profetas, eran 850 profetas contra un hombre de Dios. Así que los profetas tomaron el toro que la gente les dio y lo prepararon. Oraron a Baal hasta el mediodía, le pidieron a gritos, Baal, por favor, contéstanos. Pero solo hubo silencio, no hubo respuesta mientras los profetas bailaban alrededor del altar que habían construido. ¿Qué hacían? Bailaban. Al mediodía Elías comenzó a reírse de ellos y les dijo, griten más fuerte, si él es Dios, tal vez esté ocupado, quizás está haciendo sus necesidades o tal vez salió por un rato, a lo mejor está durmiendo, y si oran un poco más fuerte lo despertarán. Y comenzaron a gritar aún más fuerte y a cortarse con cuchillos y espadas y lanzas hasta sacarse sangre como era su costumbre. Se hizo tarde, pero el fuego todavía no aparecía. Los profetas continuaron profetizando hasta llegar el momento de hacer el sacrificio de la tarde, pero no pasó absolutamente. ¿Qué pasó? Nada. Baal no hizo ni ruido, dice la palabra. No contestó nada. Nadie lo escuchaba. No apareció. Decí conmigo, no tiene poder. Baal no tiene poder. ¿Saben? Acá la Biblia hace énfasis en tres cosas. Triplemente énfasis en que no hubo voz, no hubo respuesta, no hubo quien lo escuchara. Estos tres énfasis que hace en la Biblia en hebreo es un vacío total. Total. ¿Saben? El sistema que nosotros hoy vivimos suele hacer mucho ruido, pero te deja un vacío total. No tiene voz. No tiene voz. Puede haber grandes espectáculos, como el que hay en Río ahora mismo, pero no hay respuesta. La gente está vacía. Vacía totalmente, hace ruido, pero no hay nada que los llene. Y los jóvenes se sienten así, en medio del ruido y los espectáculos y de todo lo que buscan, pero no hay un vacío interno que buscan y no encuentran. Y su identidad, pobrecitos, están tan atacados en su identidad que hoy hasta se creen terian, perros, por ahí. Versículo 30, dice así, entonces Elías le dijo a todo el pueblo, reúnanse conmigo. ¿Qué hicieron unánimes?
se reunieron, estuvieron juntos. Así que todo el pueblo estuvo junto a Elías. Al altar del Señor había sido destruido. ¿Qué había sido el altar? Otra vez vemos que el diablo, ¿qué hace? Destruye el altar. Así que Elías lo arregló. Elías encontró 12 piedras, una por cada de las tribus, 12 tribus nombradas por los 12 hijos de Jacob, a quien el Señor había llamado Israel. Elías usó las piedras para arreglar el altar en honor al Señor. Después hizo una zanja. Fíjense que arregló el altar no porque lo habían destruido, lo arregló para darle gloria y honra al Señor. Y eso es muy importante. ¿Sí? Elías usó las piedras para arreglar el altar en honor al Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar que podía contener 15 litros de agua. Luego Elías acomodó la madera en el altar, cortó el toro en pedazos y lo colocó sobre la madera. Y entonces Elías dijo: llenen 4 jarrones de agua y derramen todo el agua sobre los pedazos de carne. Quiero decirte una cosa, y me voy a parar un segundito acá antes de seguir con la historia. ¿Saben qué era lo más preciado de aquel tiempo? Ay, me encanta que estén atentos. ¿Saben? Había 3 años de sequía. Y fíjense la confianza de Elías que dijo: hey, derramen 12, una por cada tribu, ¿sí? 12, el año de gobierno, ¿sí? Vamos a gobernar sobre esta situación. El agua corrió hasta llenar la zanja alrededor del altar. Al llegar el momento del sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó al altar y oró al Señor: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ahora te pido que des una prueba de que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Muéstrales que tú me ordenaste que hiciera todo esto. Señor, atiende mi oración. Muestra a la gente que tú, Señor, eres Dios. Así la gente sabrá que tú los estás haciendo volver a ti. Así que el Señor hizo bajar fuego, que quemó el sacrificio, la madera, las piedras e incluso la tierra alrededor del altar. El fuego también secó todo el agua de la zanja. Todo el pueblo vio esto, se postró y comenzó a decir: el Señor es Dios, el Señor es Dios. ¿Saben? Cuando el fuego cae, ellos gritaron en hebreo: Adonai hum Elohim. Literalmente, Yahvé es el Dios, ¿sí? Están declarando una identidad exclusiva para ellos mismos. Están diciendo: Dios es mi identidad a partir de ahora. Mientras dudaban, ¿sí? Y ponían a Dios como una opción, cuando cayó el fuego les volvió la convicción. En el versículo 30 podemos ver: Elías le dijo al pueblo: reúnanse conmigo. Así que todo el pueblo estuvo junto a Elías. El altar del Señor había sido destruido, así que Elías lo arregló. Dice que Elías reparó el altar. ¿Saben? La palabra reparar en hebreo es rafá, que significa sanar, restaurar, curar. Decí conmigo: sanar, restaurar, curar. Elías no solamente reconstruyó el altar, ¿sí? Lo sanó. El altar estaba herido. ¿Cómo un altar de piedra puede estar herido? Acá no está diciendo que estaba herido el altar en sí. Los corazones de las personas estaban heridas, ¿sí? Y antes que cayera fuego del cielo hubo sanidad en la base, en el corazón. El pueblo no estaba en rebelión abierta, estaba caminando cojo, confundido, porque habían introducido otro Dios dentro del sistema de ellos. Y por eso nosotros tenemos que estar muy atentos en lo que ponemos y lo que damos de consumir a nuestros hijos. Dios no está buscando gente que salte entre opción y opción. Bueno, hoy me va bien Baal, hoy me va bien, no, Él está buscando gente que camine firme, hombres de valor, mujeres con convicción. No puedes tener autoridad espiritual si tu altar está quebrado. No podés decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará, y tu altar en realidad está destruido. Si realmente tu altar no está bien, tenemos que asumir una posición espiritual, gobernar nuestra familia. No solamente gobernarla en decir: no, vos no vas a hacer esto. No, es gobernarla desde el espíritu, desde nosotros primeramente. Primeramente dentro nuestro, colocando al Señor en primer lugar. Y si tu autoridad y tu altar es genuino, el fuego va a descender. Y va a descender sobre tu casa,
sobre los tuyos, va a quemar el toro, va a quemar la madera, va a consumir el agua y la tierra alrededor del altar. Todo. El fuego va a consumir todo lo que no sirve, lo que estorba, lo que no presta. Y ahora la pregunta no es si, ¿será que Dios va a enviar fuego? No, la pregunta es, ¿será que el altar está sano? Porque Dios está disponible a enviar el fuego. Pero ¿será que nuestro altar está sano? O a la primera pensamos, no, bueno, hoy un poquito de Baal, ya para alivianarme. El pueblo no estaba negando a Dios, estaba cojeando. Estaba, la palabra hebrea, poshim, ¿sí? Saltando en dos realidades. Un día con Dios, otro día con Baal. Y saben que no hay nada más lejos que la realidad nuestra. Porque un día le adoramos a Dios y otro día estamos dudando de Él. ¿Será que Dios lo irá a hacer? ¿Será que lo que Él me prometió lo irá a cumplir? ¿Será lo que me enseñaron desde pequeño, Dios lo va a hacer conmigo? Un corazón dividido no camina, cojea. Y mientras el pueblo cojeaba, el altar estaba roto. Observá el orden divino, ¿sí? Elías primero repara el altar. Después cae fuego y luego viene la lluvia. Ahora, no, Elías mandó al siervo y dice, mirá, fíjate si hay lluvia, ¿no? Y está hasta la canción, veo desde lejos, ¿no? Como la mano de un hombre, una nube, ¿no? Y le dijo, andá a decirle al rey de Acab que se ponga seguro que lo va a agarrar la lluvia. Y llovió mucho. ¿Saben? Elías no pidió primero fuego, comenzó sanando el altar. Porque Dios no envía fuego sobre altares abandonados. Dios no envía fuegos sobre altares abandonados. Y esto nos tendría que carcomer por dentro. Porque muchas veces somos pasivos en confiar nuestros hijos, nuestros altares, nuestras esposas a Baal. Dejamos entrar en casa lo balístico, lo Baal. Donde los altares están abandonados, Dios no puede responder con restauración. Y nosotros, como peregrinos, un peregrino tiene dirección, tiene propósito, tiene destino. No se queda atrapado en dos caminos. Y esa es la palabra rectora de este año, ser peregrinos. Pero el peregrino no camina entre dos caminos, va en un camino bien establecido. El que cojea no puede ser peregrino. El que duda no avanza, lo decíamos. El que divide el corazón no ve fuego. Así que si queremos ver fuego de Dios, que la lluvia vuelva y queremos respuesta, no es necesario gritar más fuerte, hacer espectáculo como con Baal. Empecemos a no cojear, a reparar el altar, al volver el corazón entero hacia Dios. Porque cuando el altar se sana, el fuego cae. Decí conmigo, el fuego cae. Y cuando el fuego cae, consume el altar y el altar prepara la tierra. Y la tierra está lista para recibir lluvia. Y cuando la lluvia llega, todo se refresca. La sequía termina. Y hoy la pregunta no es si Dios responde, la pregunta es si tu altar está listo para recibir. Amén. Gracias por ayudarme. Y hoy la pregunta no es si Dios responde. La pregunta es si tu altar está listo para recibir. 2 o 3 más, gloria a Dios. Saben, desde un principio el diablo se encargó en destruir la comunión. Se encarga de robarte el tiempo, de destruir la comunión con Dios. Se encarga de poner músicas a tus oídos, de buscar cosas que nada que ver. Y Dios envió a Cristo, y dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, al unigénito Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Cristo no vino al mundo a juzgarlo, dice Juan 3:17, sino que vino a salvarlo. Él vino a... Solo que leemos hasta Juan 3:16, y Juan 3:17 nos olvidamos que Él nos vino a salvar. No nos vino a juzgar, nos vino a salvar, pero dentro del no nos vino a juzgar y nos vino a salvar, Él no puede salvar a personas que no creen. Porque la palabra de Dios dice que todo aquel que en Él, no, ¿en quién? ¿En Baal? No, en Cristo. Entonces deja de entregarle tu familia, tu vida, tus oídos,
tus ojos, tu boca. Porque todo aquel que en Él cree, en Cristo Jesús, será salvo. Cristo ha venido a restablecer el camino de vuelta al Padre, ¿sí? Y cuando creemos eso, Dios nos hace un regalo. Y este regalo es el Espíritu Santo, que nos acompaña todos los días de nuestra vida. Y no estaréis más solos, más vendrá sobre ustedes el Consolador. Yo les dejaré un regalito. El Consolador, que es una persona, el Espíritu Santo, que estará contigo todos los días, desde que te levantas hasta que te duermes y te acuestas. Y te escucha ahí mientras hablas en sueños y roncas. Cuando vuela el sopapo de tu mujer para hacerte despertar porque roncas. Él está ahí, riéndose. El Señor hoy viene a alertarnos. ¿A qué? Alertarnos a poner en pie nuestra casa, a arreglar nuestro altar. Esto lo habíamos tocado hace 2 domingos atrás. Pero el Señor me tocaba que como peregrinos es importante reconstruir el altar. Y una de esas piedras eres tú. Mira todas las tribus que hay acá, porque hoy el Señor nos separa como familias, como tribus. Entonces agarrá tu piedra y empezá a restaurar el altar. ¿Sí? Yo en mi casa agarré la piedra que tenía tallado CTK, mi apellido. ¿Sí? CTK, y la agarré y la coloqué en el medio de la habitación. Y la puse ahí en el medio de la cama. Y empecé a orar y digo, Señor, quiero restaurar el altar en mi familia, en mi casa, en mis hijos. Cubrí con tu sangre mi familia, mi casa, mis hijos. Jeremías, Manuela, Caleb, y los empecé a nombrar. Empecé a nombrar a mi mamá, a mis hermanos. Empecé a nombrar hasta a mi perro, porque el Señor tiene cuidado de todos los míos. Y hoy el Señor quiere que hoy reconstruyas el altar y que ese altar esté listo para que Él pueda derramar fuego y pueda consumir todo lo que no sirve, y a su vez pueda derramar lluvia para que todo lo que sembraste por años pueda germinar, que todo lo que sembraste por años y lo que estás esperando por años pueda germinar. ¿Qué es lo que estás sembrando? ¿Qué es lo que sembraste para tu casa, para tus hijos? ¿Qué es lo que oraste? ¿Qué palabras has lanzado? Si hasta hoy has lanzado palabras de no vas a poder, no sos servís para nada, no sos de esto. No, empezá a sembrar palabras de bien sobre tu esposa, sobre tu novia, sobre tu novio. Palabras de bendición. Vas a llegar, vas a ser un hombre correcto, vas a ser una persona correcta. Sos hermosa delante de los ojos de Dios, sos luz para esta generación. Esta generación te necesita. No cierres tus manos. Vamos a ponernos de pie. Quiero saludar a todos los que se conectan. Que tengas un domingo más que bendecido.